Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera, hoy transmitiendo del edificio corporativo BCI desde su piso número 15 y hoy acompañada de Juan Pablo Monge, gerente de Sales BCI Corporate and Investment Banking. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, Paulina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hartas cifras te tocaron en el día de hoy. También tenemos encuesta de IMAR con la aprobación de la presidenta Bachelet, que baja 5 puntos, también con alto impacto sobre lo que tiene que ver el tema económico, las reformas laborales. También tenemos cifra de desempleo, un 6,4%, tenemos cifras en Estados Unidos, a portas, ¿no es cierto?, de que comienza un mes muy importante para la Reserva Federal como es el mes de junio. Pero antes vamos a entregarle a nuestros auditores, Juan Pablo, los indicadores económicos, cómo han estado los mercados en el día de hoy. Comenzamos con el Asia, el Nikkei que avanza un 0,98%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,90%, Shanghái un sólido 3,35 arriba. En Europa todas las plazas a la baja en el día de hoy. FTSE 100 de Londres un 0,64 cae. El CAC 40 de París también un 0,53. El DAX alemán un 0,68. Y el IBEX 35 de España un 0,91. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Luego de este Memorial Day tenemos a la baja el Dow Jones a esta hora un 0,46%. El Standard & Poor's también cae un 0,14% y Nasdaq arriba un 0,24%. A nivel local, el IPSA baja un 0,17% y el IJPA también desciende en un 0,17%. Nos vamos al cobre, que cerró a un precio contado de $2 con 13 centavos la libra, es decir, un retroceso con respecto al cierre de ayer en un 0,54%. El que subió un peso con respecto a ayer fue el tipo de cambio, el dólar, 6,91,5 comprador y 6,91,80 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. ¿Por dónde partimos? ¿Te parece si partimos por el desempleo? Vamos por el desempleo, no solamente desempleo, ayer también tuvimos cifras sectoriales. Exactamente, que obviamente que hacen un análisis, un pronóstico de lo que va a ser el IMASEC. ¿Cuándo se conoce? ¿Esta semana o la otra? El IMASEC la próxima semana. El lunes. Y también tenemos IPOM la próxima semana. Tenemos IPOM. Creo que el martes. Sí. Harto dato con respecto a los datos sectoriales, que la verdad que no fueron muy buenos. No, producción industrial sigue manteniendo la tendencia natural de la economía este año, no, con una caída de 1,2%. Ventas industriales, muy altas, sí, un 7%, pero tiene una explicación, 7,2%. Esa explicación viene dada por dos factores. Uno, principalmente, ligado a una anticipación de compra, de invierno principalmente, dado el escenario lluvioso que tuvimos, y hay una anticipación de eso. Y lo segundo es que hay un aumento de compra de turismo por parte de turistas. O sea, se da que es más que nada una coyuntura, o sea, por una coyuntura, algo puntual de un mes determinado, pero tampoco una tendencia clara dentro del año. Fíjate que eso se había dado también en el mes de febrero, Juan Pablo. Se habla de este efecto de las compras de los turistas extranjeros, sí, en especial de los turistas argentinos, que habían tenido un impacto bien interesante en lo que es las ventas del comercio. Sí, pero son momentum, son espacios solamente que se dan en un solo mes, pero no te marca ninguna tendencia en general. Si uno analiza todos esos componentes, adicionalmente con la producción y producción minera, con caída en producción minera, la anticipación de IMASEC para el mes de abril debería estar en un rango entre un 1,8 y un 2% de crecimiento para el mes. La estimación de ustedes exactamente, efectivamente, de BCI Estudios entre un 1,75 y 2,25. Sí. Un rango bastante más amplio que la generalidad de otros economistas. Porque está bien también disperso, ¿eh? Sí, súper disperso. Hay algunos economistas que incluso hablan de 1%, y hay otros que están hablando hasta un 2,5%. No es tan claro porque no es... Hoy día el análisis sectorial no te marca una tendencia más o menos en un punto dentro del IMASEC, pero tienes que analizar todas las variables en sí. Lo importante es que todos estos puntos, más allá de una cifra puntual de un mes, lo que marca una tendencia que dentro del año el IMASEC, o sea, el crecimiento económico debería estar entre el rango del 1,5, 2, 1,6 y 1,7, digamos.
Bueno, en esa misma línea también la proyección de lo que puede o no puede hacer el Banco Central. Salió una entrevista de Sergio Lehmann el día o ayer en El Pulso, hablando un poco sobre eso también, sobre el próximo IMASEC, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, claro. Y también hablando sobre ustedes han apuntado, fíjate, a una alza de tasas del Banco Central de aquí a fin de año. Sí, ahí también es bien compartido el análisis. Una parte del mercado asume que el Banco Central no movería las tasas este año. Acá el Departamento de Estudios del BCI sí asume 25 puntos de alza, pero que se daría más o menos en septiembre. Y esto en base a un componente... A ver, puede ser septiembre-octubre, pero pensando en dos cosas. Uno, dándole toda la respuesta al proceso evolutivo que ha tenido la inflación. Todavía estamos sobre el rango meta, y eso es lo que te da una oportunidad de aumento de tasa, no por el lado de crecimiento, que eso no es mandato por sí solo del Banco Central local. Y además que hay recambio de presidente del Banco Central en diciembre. Se asume que Marcel, que podría ser el próximo presidente del Banco Central, tiene un pensamiento un poquito más dovish de la economía. Entonces puede dejar el pavimento listo para dejar una sola subida de tasa, para posteriormente el próximo año no encontrarnos con ninguna subida adicional. Fíjate que eso es bien interesante, no lo había escuchado, no lo habíamos comentado en el programa, algo nuevo con respecto a los movimientos de tasa del Banco Central. Vámonos al desempleo que conocimos en el día de hoy, Juan Pablo. Hoy día la tasa de desempleo en el trimestre móvil febrero-abril se ubicó en 6,4%, levemente sobre el registro anterior, que había sido un 6,3%. Fíjate que de nuevo el empleo por cuenta propia aporta, ¿no es cierto?, bastante y modera los deterioros adicionales en los niveles de ocupación. El sector asalariado se contrae con respecto al trimestre anterior. Yo creo que un poco el análisis que se hace, leyendo un poco el análisis que me llega cada mañana de BCI Estudios, las cifras laborales de este último trimestre dan cuenta de un deterioro algo más moderado de lo que se había esperado, pero hay ciertos sectores y hay ciertas regiones que se han visto altamente impactadas. Hay una gran diferencia entre las regiones del norte y las regiones del sur de nuestro país. Sí, va a tener otro tipo de análisis adicional. El dato del INE, que entrega el 6,4% un trimestre móvil que todavía absorbe parte del empleo de verano, febrero, y ese es principalmente agrícola. Eso en los próximos meses va a desaparecer. Lo segundo es que el año pasado nosotros tuvimos mucho empleo generado por el gobierno y adicionalmente empleo generado por la construcción, por todo el anticipo de tema del IVA, reforma tributaria, y ese empleo este año no lo vamos a ver presente, no vamos a ver el gasto del gobierno tampoco. Entonces lo más seguro es que nos encontremos a fines de año, en diciembre, con una tasa de desempleo en torno a un 7,5%, un 8%. Sí, ustedes están en línea con un desempleo, ¿no es cierto?, que llegaría a esos niveles. Tú tocaste el tema de la construcción, Juan Pablo, y precisamente dentro de lo que es este mes, la construcción destaca el aporte en el sector, en el empleo. Por ejemplo, en este registro, la ocupación del sector se incrementa en un 8% respecto al trimestre anterior, también se expande en un 3,4%, uno de los sectores de mayor crecimiento este trimestre. Claro, pero todavía estamos con algo de rezago. Si uno analiza solamente y uno hace una comparación, por ejemplo, con el dato de empleo que hace la Universidad de Chile, que lo hizo en marzo, que fue un 9,4%, uno sí ahí analizaba destrucción de empleo. El INE todavía, como es trimestre móvil, va suavizando ese efecto, lo va marcando no con tanta fuerza. Y eso, nosotros estamos de la idea que por lo menos los permisos de edificación cayeron casi un 40%. Eso ya te marca un análisis de cómo va a ser el comportamiento del empleo en ese rango. Bueno, en esa misma línea también está el foco del gobierno en este discurso del 21 de mayo, un discurso que no logra tener efectos sobre la popularidad del gobierno, porque fíjate que estaba escuchando a Roberto Méndez, el presidente de Adimar. Generalmente, después del 21 de mayo, hay una subida de la aprobación de los distintos mandatarios. Y fíjate que ahora hay una
baja de 5 puntos, llegando a al apoyo de un 24%. Fíjate, en cuanto a la desaprobación, esta aumentó 72%, un alza de 7 puntos con respecto al mes anterior. Yo creo que es interesante también lo que pasa con el gabinete. De la evaluación del gabinete, 16 de los 23 ministros obtienen más de 40% conocimiento, y yo también creo que es interesante ver un poco cómo distintos temas, como la reforma laboral, que ya tiene una separación superior al 60%, cómo el tema del crecimiento está impactando también dentro de lo que es la popularidad del gobierno. Tal cual como tú lo planteas, el 21 de mayo siempre ha sido un momento esperado por los tipos de anuncios, con la fuerza que tienen, y posteriormente a eso el trabajo a todos los gabinetes en base a una ruta, a una agenda, por lo menos en un año plazo. Este año la verdad que los anuncios fueron bastante pobres, muy bajos en contenido, y adicionalmente a eso, si uno analiza todos los otros aspectos que están dando vueltas, reforma laboral principalmente, que ha tenido mucho ruido, la verdad que en el fondo tampoco es una reforma pro empleo, que eso hoy día es la preocupación de la gente. Hay destrucción de trabajo, ya lo conversamos, hay cuenta propia, pero el asalariado la verdad que está viendo una destrucción mayoritariamente de empleo, y la reforma tampoco va en vías de un aumento en el empleo. Va principalmente a reformar estatutos, cosas internas dentro de la empresa, o el comportamiento de la sindicalización dentro de la misma. Están todas las reformas constitucionales. Está todavía algunos rezagos a la reforma tributaria, que sí ha tenido impacto sobre la inversión. Entonces son muchos elementos que la verdad que no han favorecido mucho al análisis de crecimiento futuro. Fíjate que se da la paradoja que la presidenta Bachelet viaja, ¿no es cierto?, a Europa, va, ¿no es cierto?, estar dentro de esta reunión de la OECD, y se va a reunir con el presidente François Hollande. Van a hablar, por supuesto, sobre el tema de la reforma laboral. Una reforma laboral que los dos están hablando de reforma laboral, pero en sentido totalmente contrario. François Hollande está tratando de dar mayor flexibilidad para poder paliar el alto desempleo que tiene Francia. Y obviamente que nosotros estamos en la otra línea, haciéndolo un poco más inflexible con respecto a lo que plantean los países europeos. Ese es el gran problema que ha tenido Europa en el tiempo. Si hay un problema de recuperación grande en todos los países, más allá de Alemania, que tenía un comportamiento un poco por sí solo, un motor bastante más fuerte, pero a Francia le pasó un poco más la cuenta por la rigidez laboral que tiene. Pasó con España. España tuvo que hacer propuestas duras, y hoy día se ha visto el crecimiento. Ha tenido 6 trimestres consecutivos de crecimiento sobre un 3%, y eso es porque logró flexibilizar algunos temas internos, principalmente con laborales. Un costo político bastante grande. O sea, Rajoy todavía no puede gobernar en España. Estaba leyendo algunos análisis que al parecer estaría un poco más a pies más firmes Mariano Rajoy con respecto a la posibilidad de formar un nuevo gobierno, creo que antes del 28 de junio, que son las nuevas elecciones en España. Que algo ruido han tenido también por el tema separatista. Exactamente. Bueno, eso con respecto al ámbito internacional, pero me gustaría dejarlo para la segunda parte del programa. Quiero seguir en nuestro país. Fíjate que hoy día el Mercurio publica sobre las utilidades de las empresas, que crecen un 32% en un escenario de menores ventas. Yo creo que hay que también recalcar un poco dentro de lo negativo, porque lo negativo es que han hecho ajustes, lo negativo es que han debido despedir gente. Pero, por ejemplo, las firmas del sector eléctrico lideraron las alzas, casi duplicando sus ganancias respecto al mismo periodo del 2015. ¿Qué pasó con las AFP? Fueron las que anotaron el mayor retroceso de los beneficios. ¿Cómo lo ves tú en este reporte que ya han hecho 468 empresas hasta la Superintendencia de Valores y Seguros? El análisis es tal cual como aparece en el anuncio. Las ventas a nivel agregado de todas las empresas, principalmente las que operan en IPSA, por ejemplo, todas con ventas muy bajas comparativamente. Sin embargo, en términos de utilidad se han visto mejores resultados asociados principalmente a productividad. Hoy día lo que si uno conversa con los distintos sectores económicos, lo que uno se da cuenta es que hoy día hay un foco muy fuerte en el mejoramiento de los costos. Haciendo mucho más eficientes los procesos internos, haciendo ajustes obviamente dentro de la plana dentro de la empresa. Se ha despedido gente adicionalmente y se ha hecho mucho más. Han todos puesto los focos en mejorar la productividad. La productividad ha sido un fenómeno que en algunas, de
acuerdo a algunos sectores, sí se han visto beneficiados con aumentos de precio. Y ahí sí sirve un poco el concepto del P por Q, digamos. Puedes vender menos, pero en términos de utilidad terminas ganando un poquito más. Bueno, eso es un lado positivo que hemos dicho que estamos muy al debe con respecto a la productividad, a lo mejor, ¿no es cierto?, en tiempos donde existen mayores dificultades, también está la oportunidad de generar los ajustes, ¿no es cierto?, de sacar la grasa que existe para lograr una mayor eficiencia. Y eso se ha visto, ¿no es cierto?, en el resultado operacional de las distintas empresas. Estoy conversando con Juan Pablo Monge, gerente de sales de BCI Corporate and Investment Banking. Vámonos a una pausa, Juan Pablo, y después yo creo que tenemos que hablar de la economía internacional. Ahí nos vemos. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Juan Pablo Monge, gerente de Sales BCI Corporate and Investment Banking. Juan Pablo, yo creo que si hablamos del dólar, después nos tenemos que ir a Estados Unidos. La verdad que se ha dado en la tónica de este avance del tipo de cambio, porque se asoma, ya estamos mañana, 1 de junio, un mes decisivo para la Reserva Federal con respecto al aumento de tasas, todo luego, ¿no es cierto?, que Janet Yellen habló la semana pasada y dijo que a lo mejor si las cifras económicas estaban desarrollándose en forma sólida, íbamos a tener un aumento de tasa. Va a ser muy importante, ¿no es cierto?, el empleo no agrícola que se va a conocer esta semana también. Ahora tenemos buenos datos con respecto a Estados Unidos. Yo creo que es interesante ligar, ¿no es cierto?, lo que pasa en nuestra economía a través del dólar y lo que puede hacer la Reserva Federal. Si uno analiza el dólar este mes, ha subido subió 30 pesos, más o menos, si analizamos 6.60 más o menos el valor del tipo de cambio que tuvo los primeros días de mayo. Y si uno hace un doble clic, una doble lectura en eso, uno se da cuenta que no hay ningún argumento económico para tener el tipo de cambio tan bajo. Yo creo que lo único que dio ese comportamiento fue entradas de flujos de inversionistas extranjeros aprovechando diferenciales de tasa en instrumentos financieros de renta fija, principalmente locales. Una vez que ese flujo terminó, nuevamente nos cruzamos con todas las variables económicas, tanto de Chile como de extranjeras. Y ahí tomó mucha importancia nuevamente las declaraciones de Yellen para darle un soporte mucho más fuerte a Estados Unidos. Exactamente, que es lo que dijo el viernes pasado, aseguró que un ajuste de política monetaria sería apropiado en los próximos meses que se vienen si el crecimiento sigue tomando fuerza. El crecimiento, el empleo viene fuerte. La inflación, el core, digamos, es la estimación subyacente, el deflector del PIB, digamos, que utiliza la Fed para hacer este análisis de inflación futura. Ya estamos casi llegando al 2%, que es más o menos el tope, que es lo que habla ya la economía americana, que es su target, su inflación esperada, que te mueve un poco los movimientos de tasas locales. Y fíjate que en esa misma línea hoy día se da un dato que va en ese camino. Por ejemplo, el gasto del consumidor en marzo, según entregó el Departamento de Comercio, dijo este martes que el gasto del consumidor, que representa más de 2/3 de la actividad económica en Estados Unidos, aumentó un 1% del mes pasado, debido obviamente a que las familias adquirieron automóviles, otros bienes
y servicios. O sea, obviamente hay un aumento en el consumo estadounidense y eso redunda o puede redundar en un alza de la inflación. El consumo obligado y el consumo principalmente es uno de los motores de la economía americana. En la medida que se fortalezca tal cual como lo planteas tú, te muestra automáticamente la tendencia de no solamente el consumidor, sino que sus necesidades de compra y por ende la activación en la demanda local. Si analizamos eso más los otros componentes, la Fed tiene que sí o sí subir tasas. Lo que sí apareció en mes de mayo, que antes no estaba, era que el mercado esperaba que en algún minuto podían subir solamente una vez la tasa. Y se veía principalmente tal vez en agosto, no sé, o en septiembre. Hoy día con estas declaraciones de Yellen, lo que hizo fue activar la probabilidad de aumento de tasa para junio o eventualmente con mayor seguridad para julio. Y la segunda se estaría dando en diciembre. Ya con eso llegaría a Estados Unidos a una tasa de un 1%. En este minuto está en 0,25. En rango 0,25-0,50. Pero depende, porque ellos hacen dos tipos de uno es tasa de descuento, que es tasa que se presta a los bancos, y la otra es la tasa que te marca la economía. En ambos, de todas maneras, subir un 0,50 lo que resta el año. Eso se activó con mucha más fuerza porque los datos han salido muy, muy fuertes las últimas 2 semanas. Todos los datos manufactureros, tal cual como tú planteas, de activación de demanda, de gasto, inflación, todo eso te lleva al mismo síntoma. Y adicionalmente a eso, la Fed no solamente el tema interno lo había tomado con una connotación positiva para subir tasas, sino que además haya puesto algunos riesgos externos. Exactamente, está el Brexit, y que va a ser el 23 de junio. Está China, que China también te estaba metiendo mucho ruido en el mercado. Exactamente, fíjate que estaba leyendo se ha disipado un poquito. Pero el tema del endeudamiento, cómo ha subido el endeudamiento tanto público como privado 4 veces en 7 años. ¿En China? En China. China tiene una deuda total, más o menos, de 270% del PIB. Y eso es muchísimo. Muchísimo. Se decía que, por ejemplo, ¿te acuerdas que Japón era uno de los países más endeudados? Y Japón creo que tenía un 120% del PIB. Sí, lo que pasa es que al final China te queda que, como está con un motor económico fuerte, con una participación del gobierno muy alta, tal vez se nota poco, pero hoy día como nunca se ha resaltado mucho ese riesgo, porque hoy día tienes la deuda normal, está todo el concepto de shadow banking, que en algún minuto se habló mucho de China, que era este endeudamiento informal, que también aumenta, que es el gasto en hogares, o la deuda directamente asociada a hogares, que es alto, y tienes todo lo que es construcción, infraestructura, que principalmente ha sido todo el motor de crecimiento. Eso ha sido alto, pero de todas maneras todos estos riesgos grandotes que existieron de China a principios de año, que son riesgos generalizados en todos los países emergentes, eso se ha ido disipando un poco. Entonces la verdad que argumentos de que no suba la tasa la Fed son mínimas. La única duda es si la hace en junio o la hace en julio. Y en junio, ¿qué ruido hay? Efectivamente el tema de Brexit. A pesar que hoy día se da un poquito más por descontado la permanencia. Exacto, hay una mayor preponderancia en las encuestas de la opción de quedarse dentro de la Unión Europea. Mira, mañana tenemos datos bien interesantes en Estados Unidos. Tenemos el ISM manufacturero, tenemos el libro beige de la Fed, también tenemos ventas de vehículos. El 2 de junio tenemos la creación de empleos privados, la que entrega ADP, y también las solicitudes por subsidio de desempleo. Y ya el 3 de junio tenemos la tasa de desempleo, que se espera, ¿no es cierto?, que vuelva. El mes pasado fue un 5%, se espera que vuelva a un 4,9%. La balanza comercial y el PMI compuesto. Claro, y ahí el viernes lo más importante, que un componente fundamental de la tasa de desempleo, es la creación de empleo, que se espera alrededor de 160.000 empleos dentro del mes. Yo creo que ese es uno de los datos más importantes que va a tener la Fed como dato duro para ya tomar una decisión de cuándo lo hace. Exactamente, y ahí está, ¿no es cierto?, luego la reunión del 14 y el 15 de junio para saber los resultados, ¿no es cierto?, de cómo va la ponderación de cada una de estas cifras. Hay una pequeña pildorita de mercado que puede ser para el día lunes, que es la última aparición que hace Yellen en el mercado previo al blackout natural que tiene que hacer por la reunión de la Fed, que hace el lunes
va a estar en Filadelfia y eventualmente podría dar una luz adicional de subida de tasa. Así que el mercado no solamente va a estar atento el viernes con la cifra de empleo, sino que el día lunes a las declaraciones que pueda hacer Yellen en Filadelfia. Bueno, y también la tendencia, si lo traemos a nosotros, es un aumento del tipo de cambio. Absolutamente. O sea, la medida que mientras más hawkish, o sea, mientras más duro sea el anuncio, o más contractivo en términos de aumento de tasa de interés, el tipo de cambio va a seguir resentido en eso. Hoy día el tipo de cambio se mueve en una dirección entre 6.85 y 6.95. Sin embargo, si las declaraciones son extremadamente fuertes, no nos sorprenderíamos de ver un dólar en 700. Bueno, eso con respecto al dólar, y nos venimos un poquitito más en nuestro vecindario. Vamos a Brasil, un país que está muy problemado, que hoy día entregó cifra de desempleo. Fíjate, desempleo récord de 11,2% en el trimestre febrero-abril. Se le está lloviendo sobre mojado al presidente Michel Temer, con la verdad que un número importante de su gabinete que está siendo observado, que está siendo cuestionado. Una situación bastante compleja la que tiene el presidente, ¿no es cierto?, en estos días que le quedan también a puertas, ¿no es cierto?, de inaugurar los Juegos Olímpicos de Brasil en Río de Janeiro. Brasil vivió un pequeño veranito San Juan. En algún minuto el real tuvo una corrección de 20% desde los valores más altos que llegó a tener, 4.20, 4.30, hoy día está en 3.60. Lo mismo pasó con el Bovespa. El Bovespa tuvo una 40% de rentabilidad durante el 2016, o por lo menos desde el high, mejor dicho, hasta lo que llegó del punto mínimo al máximo. Pero eso sujeto a que va a haber un cambio de gobierno, que ese cambio de gobierno va a ser pro mercado, etcétera. Todo eso se logra única y exclusivamente, bueno, más allá de lo que tú comentabas, que hay dos candidatos, o sea, dos personeros del gabinete que han sido, lo han sacado directamente del gobierno, dado su vinculación con temas de corrupción. Pero para lograr mejorar el gasto público, que es el gran tema que tiene Brasil, primero hay que hacer una disminución en el gasto, y eso es medio doloroso para el país. Te voy a dar una pildorita que acaba de publicar el Diario Financiero, que Brasil registra su primer superávit fiscal en 8 meses. A pesar de la mejoría registrada en el mes de abril, en los últimos 12 meses el déficit ascendería a 39.000 millones de dólares, un 2,33% del producto. La verdad que el superávit fiscal primario antes del pago de intereses fue de 10.182 millones de reales, unos 2.850 millones de dólares en abril, y el acumulado en el año ascendió a 4.411 millones de reales, es decir, 1.235 millones de dólares. Lo que pasa es que cualquier cambio que se haga a Brasil va a ser con dolor. Y hoy día es una economía que el año pasado ya fue contractiva en 6%. Este año va a ser contractiva en 4%, 3,5%, 4%. Exacto. La única manera de hacer este ajuste, principalmente fiscal, es disminuyendo el gasto, haciendo probablemente aumentos de impuestos provisorios y algunos ajustes también en el tema de la AFP. Todo eso implica aprobación del Senado, del Parlamento principalmente, y eso es más o menos duro. No es fácil. La tiene muy difícil a Michel Temer en todo lo que es este periodo de gobierno en Brasil. Se nos acabó el tiempo, alcanzamos a irnos a Brasil y Estados Unidos analizando la coyuntura económica nacional e internacional. 1.000.000 de gracias, Juan Pablo, por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.